Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal favorito, Soldados de Fe. Y el día de hoy tengo una invitada que tuvimos la oportunidad de compartir justo en una cena y creo que nos olvidamos del cumpleañero y nos pusimos a platicar nosotros y tocamos un tema que me imagino que tú desconoces, el apocalipsis, ¿no? Y lo que se dice de ahí un poquito. Vamos a tocar eso y mucho más, así que quédate. Bienvenidos a Soldados de Fe. En este canal exploraremos la fe y una variedad de temas desde el desarrollo personal y profesional hasta las lecciones aprendidas en el camino del emprendimiento. Un punto de encuentro donde la transparencia y la honestidad pueden impactar positivamente. Lili, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal está el café? Delicioso. El mejor que he probado. Está riquísimo, la verdad me lo traje y llegaste justo cuando lo acababa de preparar. Y ya Mm, tuvimos que preparar uno más para que se siga aquí. Así que cuando no tengas pena en decir, oigan, ¿me pueden pasar un poquito más café aquí? Nos hacen favor aquí las chicas del equipo que, oye, ahí tienes más antes de que se enfríe. Y aparte, cuando se enfría, el sabor cambia. ujú. Entonces, si tú que lo apreciaste, ya Lo puedes. estoy disfrutando. Eso, muy bien. Oye, Lili, tuvimos la oportunidad de platicar un poquito más, de conocernos. Yo creo que a veces en el desconocimiento Ujú, es donde pues tenemos duda, no sabemos, pero ya cuando vas conociendo a las personas, así como cuando vas conociendo a Jesús, ujú, te vas enamorando, ¿no? ujú, Y realmente cuando profundizamos y cuando intimamos con alguna otra persona, eh, todo cambia. Nos vemos diferentes. Yo, a ver, de verdad, todas las personas que vienen aquí charlamos, nuestra relación cambia completamente porque realmente ahora sí siento que te conozco. Porque una cosa es vernos en misa, en apostolados y eso, y ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está la familia? Hasta ahí. Pero no es hasta que realmente conectas que cambia esa relación. Y es cuando vamos construyendo esta comunidad fuerte, ¿no? Donde ya podemos acercarnos con más confianza. Así que agradecerte por esa charla en el cumpleaños de Víctor. Gracias, gracias a ti que escuchaste. Y dije, no, tenemos que tener a Lili por ahí de invitada, no solamente una vez, sino varias. Eh, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Guadalajara, toda mi vida, pues ahí nací, ahí crecí, ahí me desarrollé con una gran familia hermosa. Mi familia, la verdad, la valoro muchísimo. Pues de ahí salí. Entonces, todos los valores, todas las cosas que yo vivo, pues vienen de esa raíz. Eh, Ahí me desarrollé, ahí estudié hasta la universidad, me caso allá y posteriormente, bueno, pues duré unos cuantos años de casada ahí en Guadalajara y luego por el trabajo de Víctor, mi esposo, nos tuvimos que ir a la Ciudad de México y después pues terminamos aquí en Mérida, Yucatán. Wow. Entonces, primero fue Guadalajara. Sí. Ok, ¿y cómo es que Víctor es de la Ciudad de México? ¿O no? Bueno, Víctor nace en la Ciudad de México, pero él se va a vivir a Tuxtla Gutiérrez, Ok, muy chiquito, y allá se desarrolla, realmente él se desarrolla allá, y ya en la universidad tuvo que irse a Guadalajara a estudiar. Generalmente, pues casi todos salen de allá y estudian las universidades en otros lugares. bien. Entonces él la estudió en Guadalajara y nos conocimos y bueno, nos casamos. Ahí en Guadalajara. Sí. Oye, escuchando parte de tu historia, cuando Víctor, o sea, estaba trabajando, me encantaría que nos puedas, si se puede compartir, donde él estaba hospitalizado y, y al tú estar con él acompañándolo, tienes una caída y terminaron los dos hospitalizados. Ujú, así es. Pero de ahí se viene algo contigo que es la epilepsia, Sí. que no saben si la de, perdón, quedando como Lolita aquí de, ¿cómo le dices, Les? Lolita, no sé por qué, pero así que ay, deja el tomo un poquito Sí, agua sí, porque no sí, sé. toma agua, toma Quizás, agua. quizás por el café que no lo estoy tomando, porque no, esto que traigo aquí de Invisalign no me está dejando. Pero no sé si nos puedas contar, porque yo me quedé así como, no lo podía creer, de cómo empieza de ahí epilepsia
Ujú, Cómo tú no te quieres tomar el medicamento y esto causa que te den, no sé cuántos ataques tuviste en ese mismo inter, ujú, y pasa algo justo con el jefe de Víctor. ujú. No sé si podamos platicar esa Claro que sí. anécdota que para mí se me hizo increíble, pero es algo que te acerca muchísimo a tu fe. La verdad es que cuando uno se casa, lo que menos quiere es que sucedan cosas, fuera de lo cotidiano, ¿no? De todos los días. ¿Por qué? Pues porque estás recién casado, porque, ya de por sí unirte a una persona que es diferente a ti, con diferente educación, etcétera, etcétera, trae sus acoplamientos, ¿no? En este caso, pues, nosotros nos casamos, tuvimos a Víctor, mi primer hijo, pues, casi inmediato. Entonces, pues, traíamos un estrés, tanto Víctor como yo, eh, pues, que nadie te dice lo que implica tener un bebé, ¿verdad? Y Sí. sobre todo de recién casadito. Entonces, bueno, pues, estando precisamente en el hospital, Víctor había sido operado del apéndice. Lo acompaño al baño y me empiezo a sentir un poco mal, me siento, para recuperarme un poco y me desmayo y me voy contra el lavamanos, me pego, en el área de la nariz, entonces, pues, fue una cosa terrible y luego reboto en el piso. Entonces, el golpe fue terrible y el daño fue terrible. Los neurólogos a mí no me dijeron que tenía como tal algo que, claro, fue la inflamación del golpe, pero ellos decían que el daño era de antes, inclusive Mm, de mi ok. nacimiento. Este, bueno, así empieza mi epilepsia. Bendito sea Dios, y yo siempre he creído en las diosidencias más que en las coincidencias. Claro. Todo esto surge en el hospital, entonces mi atención fue súper rápida Sí. y eso aminoró mucho el daño que pudo haberse causado si hubiera sido en otro lugar. Pero ahí empieza realmente un camino muy difícil porque estando recién casados con un bebé muy chiquito, eh, y yo ya no pudiendo ser independiente, en mi matrimonio y en mi persona misma, pues se empiezan a ver muchísimos cambios y yo me tengo que ir a vivir a casa de mis papás porque no podía estar sola, y Víctor no podía estar conmigo. Mm, Y se empiezan a suscitar muchas situaciones. Claro que cuando a ti te dan un diagnóstico de una epilepsia y una epilepsia que te dicen que, pues va a durar toda tu vida, o sí. sea, y que va a cambiar todo tu entorno y que, pues no es que no puedas tener bebés, porque sí, las epilépticas pueden tener bebés, pero el riesgo es altísimo. Mm, O sea, porque puedes sufrir una caída o sea, no tienes oxígeno cuando estás con una crisis, simplemente cortas el oxígeno, entonces los bebés pues pueden sufrir daños, ¿no? wow. Entonces, pues los neurólogos me dijeron, ¿sabes qué? Pues esta es tu realidad y acostúmbrate, ¿no? Y bueno, pues fue un momento muy difícil para mí, la verdad. Yo dije, bueno, pues no sé en qué va a acabar mi matrimonio. O sea, Víctor no podía vivir con nosotros, él tenía que ir a trabajar. La situación era muy terrible. Entonces yo por mis pistolas, Mm, porque yo dije, ay, a mí se me hace que esto es mental. ajá. Yo dije, no, hombre, estoy bien y no me voy a tomar mi medicina, ¿no? Y entonces, pues no me tomé la medicina y me fue terrible. O sea, se llama crisis epileptógena. Es una crisis que te da el ataque y entonces no sales del ataque. Mm, Empiezas a minorar y vuelves a tener otro ataque y vuelves a tener otro ataque. Y pues a mí me dieron no sé cuántos ataques. El caso es que yo ya estaba en una situación muy deplorable porque pues cada ataque, aparte de que se te mueren neuronas, ¿verdad? wow. Pues sufres, dejas de respirar, todos tus músculos se contraen, tu corazón igual, entonces es algo terrible.
Víctor se preocupa mucho, me llevan al hospital y bueno, bendito sea Dios, me pueden sacar. Pero en el inter, o sea, en el tiempo del ataque, yo tuve, no, o sea, no quiero decir que me morí porque no fui declarada como muerta, o sea, simplemente yo creo que entré en un estado de conciencia muy profundo y pude ver como si fuera un sueño a mi abuelita en un lugar, no te puedo decir que vi el cielo porque para mí era un lugar donde había muchas almas, almas llenas de luz. O sea, te puedo decir que cuando me pasó eso yo estaba en total tranquilidad. Nunca pensé en Víctor ni en mi hijo. Yo Claro. decía, oh, qué maravilloso. O sea, el estado en que yo sentí, y lo puedo decir como sentir, fue de total paz. Mm, Entonces, yo no pensé en que iba a dejar un hijo, yo no pensé en que iba a dejar a mis papás, no, no, yo dije, go ahead, o sea, yo sí. estoy lista. Y entonces encuentro este lugar con todas estas almas y de ese lugar y de todas esas personas sale mi abuelita. Yo sabía que era mi abuelita, la mamá de mi mamá. Siempre tuve una conexión con ella muy fuerte y, y yo lloré de la alegría de verla. No te puedo decir que vi su cara porque era tan de luz Mm, que yo no veía como tal su cara, pero sabía que era ella. Le vi sus manos, por mm. ejemplo, así súper iluminadas, pero sus manos. Me abrazó y me dijo cosas que sinceramente no te podría repetir porque no me acuerdo, Sí. pero sé que me dijo muchas cosas. Y bueno, pasa todo esto y pues regreso de toda la crisis. Y al mismo tiempo, pues tú imagínate que todo está pasando así como en una película y yo estoy viviendo un momento, Víctor, mi marido, está viviendo otro, ¿verdad? Y, ¿Y qué pasó? Que pues Víctor le tiene que hablar a su Jefe. jefe en ese momento y le tiene que decir pues que no va a ir a trabajar porque tiene que cuidar a su esposa, ¿verdad? Entonces habla con Paco, Paco ya es nuestro compadre, Ok. Paco y Linda, así que un fuerte abrazo para ellos. Habla con él y le dice, oye Paco, pues fíjate que me da mucha pena hablarte, pero pues Lili está hospitalizada y pues no voy a ir a trabajar. Y Paco solamente gesticula, ok, adiós. Y No le Víctor dice, así como que, oye, qué ¿cómo está? corazón, ¿Qué ¿no? pasó? Sí. Sí. Y Víctor sí se queda así como muy sorprendido y dice, ok, y listo, ¿no? Pasa el tiempo y Paco le habla y le dice, oye, Víctor, ¿cómo sigue Lili? Tarara, tarara, bueno, bien, bien, sí. Los queremos invitar a la casa a cenar, ¿no? A ver, para que me entiendas, Víctor era el más chico de Mm, la empresa, entonces, o sea, no nos visualizaban a ajá, nosotros para nada, o claro. sea, a mí ni me conocían. Pero ok, Víctor, así de, ay, por favor, Lili, vamos. Y yo así, ¿qué vamos a ir a hacer? O sea, con tu jefe y su Mm, esposa, ¿cómo? No le encontraba yo, nada, ¿no? El caso es que fuimos y pues para mi sorpresa nos cuentan por qué nos habían invitado. mm, Y la historia es que cuando a mí me pasa todo esto, era la madrugada, eran las 3 de la mañana más o menos, y Linda, la esposa de Paco, levanta a Paco y le dice, oye, Paco, algo le está pasando a la esposa de Víctor, chavito. tú, sí, 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 de este muchachito que tienes ahí en la empresa. A ver, háblale. Y Paco, imagínate a las 3 de la mañana le dice, ay, ya, o sea, tranquila, no está pasando nada. Sí que algo le está pasando y le cuenta lo que ella está viendo, lo que había visto en su sueño. Y entonces en esa cena, pues empiezan a decirnos todo esto y yo, claro que se me abren los ojos así, ¡ay! Se me cae la quijada porque justo
nos estaba diciendo, o me estaba diciendo Linda, lo que ella había visto, todo mi proceso de las convulsiones, etcétera, etcétera, pero Dios le concedió la gracia, porque para mí fue una gracia, de ver lo que yo había visto Mm, cuando yo me fui. Entonces, para mm, mí fue una confirmación de que eso había sido real. De otra wow, manera, yo me hubiera quedado como, no sé, ¿verdad? A lo claro, mejor porque estaba inconsciente. sí. Pero esa confirmación, y por eso yo digo que Dios está tan presente en nuestra vida que no deja ningún cabo suelto. O sea, se asegura que lo que tú vives se confirme con una u otra situación. Y para mí, eso fue mi confirmación de que fue real, que yo vi a mi abuelita Wow. y que ella estuvo conmigo y que vi ese lugar, que no era el cielo, ¿verdad? Porque no era el cielo, era un lugar, un espacio, puedo decir espacio, donde estaban esas almas. Y no sé explicarte si era un lugar del purgatorio ya muy cercano al cielo, no sé qué era, no vi Mm, a Jesús, no vi más que almas. Pero eso claro. me marcó porque yo nunca había tenido ninguna experiencia así, tan extraordinaria. Y bueno, pasó el tiempo y luego ellos nos invitan a un cenáculo de oración. ¿Qué es un cenáculo para los que Un no conocen? cenáculo, pues prácticamente es una reunión Mm, en donde las personas pues, se juntan y hacen oración juntas, ok, ¿no? Con un propósito primordial de orar muy bien. unas con las otras y tener algo de formación. El caso es que sigo yo mi vida, este, y nos invitan a este lugar, a su casa, pues, y después de todo este acontecimiento, pues ellos saben lo que cambió mi vida. Mm, O sea, que te digan los doctores que ya no saben cuándo tú vas a ser independiente porque te tienes que acostumbrar al medicamento. Yo estaba prácticamente ida, o sea, yo no gesticulaba bien, estaba casi somnolienta todo el tiempo, no podía hacer mi vida normal. Y este cenáculo era de Luisa Picarreta. Yo no sé si tú hayas oído de Luisa Picarreta. Luisa Picarreta es una, creo que ya es beata, si no me equivoco, pero es de la divina voluntad. mm, Te estoy hablando hace exactamente 25 años que sucedió esto. Y en ese entonces Luisa Picarreta pues no era tan conocida. Si todavía ahorita hay muchísima gente que no la conoce, sí. pues en ese momento muchísimo menos. Entonces, pues empezábamos a leer sus libros, libros muy profundos, de una espiritualidad muy profunda, y hacíamos oración, rezábamos el rosario y más nada nos íbamos, ¿no? Pero en una de las sesiones de los días que fuimos, me dicen, podemos hacerte una oración de sanación. Y en aquel entonces en Guadalajara se dio la renovación carismática. Y me da mucha risa contarlo, pero lo tengo que contar Sí. porque yo ya soy aleluya completamente. Este, la verdad es que yo no tuve muy buena experiencia con la renovación carismática en aquel entonces. Me parecía muy irreal. Mm, O sea, yo no sabía eso de los carismas y entonces yo como que tenía mis así de, no, por favor, no vayan a hacer ninguna cosa de estas porque me levanto y me voy. Entonces, también Víctor, por favor, Liliana, mira, te lo suplico, deja que te hagan la oración, ¿verdad? Y sí, acepté y fue algo hermoso. Ahora, tras 25 años que llevo y que hoy el Señor me ha puesto en un lugar de poder entender, porque yo hablo de un entendimiento no solo razonado. sí. Cuando yo hablo de entender,
hablo del entender vivido también, que tiene que entrar, sí, por un pensamiento y por la razón, pero que a la hora que lo haces vida, se funde razón y fe. Entonces, en esta situación, el Señor me ha puesto para entender los carismas y vivirlos de una manera tan hermosa que le doy tantas gracias porque en Él no hay tiempo, Sí. en nosotros sí, pero en Él no. Y me ha dado la oportunidad de que a través de mi línea de tiempo yo pueda disfrutar nuevamente de esa oración. Porque ahora que, pues, bendito sea Dios, me da la oportunidad de rezar por otros, de interceder por otros, siempre me revoca a mi primera oración de sanación. O sea, ese fue, te puedo decir, la raíz que Él puso en mí para creer en una sanación física. Entonces, cuando me hace la oración, que fue hermosísima, fue como un darle gracias a Dios desde ese momento en que yo estaba hasta mi concepción. Y entonces todos me pusieron la mano, así me tocaron, éramos como 20 personas y todos me tocaron. Y la persona que estaba guiando la oración fue dando gracias por cada momento de mi vida, aún en el sufrimiento hasta mi concepción. Claro que yo no había vivido absolutamente ninguna oración de sanación en mi vida. Bueno, ni siquiera lo creía posible. Es de las cosas que tú dices, pues sí sé que hay, pero creo que a mí nunca me va a tocar nada, ¿no? Fue una cosa, Raúl, tan maravillosa, porque yo empecé a sentir un calor que me hizo sudar, que me empapó. O sea, yo no suelo sudar mucho, la verdad. Y quedé empapada, empapada. Y aparte, fue una cosa de un llanto incontrolable. Tampoco soy una persona tan emotiva. Entonces, como que siempre trato de razonar más que dejarme llevar por la emoción. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando ahí. No sabía qué me estaba pasando. No sé cuánto duró la oración, pero sé que duró su tiempecito. El caso es que cuando termina la oración, yo ya decía, ya me quiero ir. Como que fue tan fuerte que mi cerebro tenía que como Procesarlo. maquilar Ajá. lo que había vivido en ese momento y fue de verdad impactante, muy impactante. El caso es que ya nos vamos y al día siguiente yo empiezo a escuchar una voz y no te quiero decir que sea una voz así como así, ¿no? Era una voz interior que me dice, ¿tienes fe en mí? Y yo dije, ya me deschaveté. Ya, ahora sí, no, o sea, ¿qué le voy a decir a Víctor? ¿Qué le voy a decir a mi papá? O sea, entonces yo pues trataba de acallar esa voz, ¿verdad? Y yo seguía con mi vida y esa voz me interpelaba una y otra vez haciéndome esa pregunta, que creo que es la pregunta de mi vida, ¿eh? O sea, creo que esa pregunta me la sigue haciendo todos los días nuestro Señor. Y sobre eso se rige mi vida. Y pues quise no hacerle caso por 3 días y siempre todo esto que te digo, porque tiene su significado que Él haya permitido 3 días, yo creo que fue una purificación de mi alma, Sí. como una prueba. Y hasta que llega ese tercer día, y me acuerdo que iba a tomar mi medicamento, ¿verdad? Porque estaba parada frente al closet y iba a sacar mi medicamento y me lo iba a tomar. Y entonces la voz resuena como fuerte, ¿sabes? Así de, a ver, ya te estoy dando la oportunidad de que me contestes y necesito que me contestes. O sea, es una pregunta que yo necesito que me contestes
si sí tienes fe o si no tienes fe. Y entonces tomo mi tiempo. Ay, es que Dios es maravilloso. Tomo mi tiempo y le digo, sí tengo fe, pero lo digo en voz alta. No fue un pensamiento, Sí. fue una acción. Y digo, sí tengo fe en ti. Y entonces tengo que accionar esa fe. Y para mí, y no digo, por favor, los que están Claro. enfermos, no digo que ustedes tengan que reaccionar de la misma manera que yo, porque un acto de fe es personal, Sí, es un encuentro con Cristo, sí, es un verte con Él a los ojos y esos ojos te hablan y te dicen lo que espera de ti, pero nunca pasa porque Él no aplasta ni te, no sé, ni te aplasta, ni te hace que tú hagas algo que tú no quieres hacer. es correcto. Entonces, para mí, ese momento fue tan impactante, real para mi vida, que guardo la pastilla y le dije, Señor, ahora tú te chutas conmigo esto, ¿eh? Porque la verdad es que yo no sabía cómo actuar en ese sí tengo fe en ti. Mm, O sea, yo no sabía eso. Toda la vida he sido católica y toda la vida he sido practicante, pero la verdad es que Dios siempre nos pide más y nunca nos deja chiquitos, ¿eh? Ya tú dirás si tú quieres caminar en ese agrandar tu vasija, sí, pero yo no sabía qué me esperaba en ese sí tengo fe en ti. Y te da un poco de miedo, ¿eh? Porque siempre da miedo el encontrarte con un Cristo tan hermoso, pero tan imponente, la verdad. sí. Es que impone su grandeza, su amor. O sea, es maravilloso. Guardo la pastilla y yo le dije, pues ahora esto nos vamos juntos. Y enfréntate a una realidad diaria de ver qué pasa. Mm, Porque esa es la fe. claro. La fe es la acción de algo que tú no sabes qué es lo que va a pasar, pero que tú sientes en tu interior que no va a pasar nada. Pero tú no tienes tangiblemente cómo, Sí, o sea, cómo plasmarle a los demás eso que tú tienes en tu interior como certeza. Y dije, ay, pues voy a esconder las pastillas. Aparte esas pastillas, no sé por qué, pero era dificilísimo encontrarlas en ese momento. Entonces mi papá trabajaba en una empresa que tenía la posibilidad como de estar en comunicación con varios estados y les decía, oye, si encuentras Epamin, si mm, encuentras por favor, luego me lo cambiaron a Trileptal para los que andan en esas cosas, pero no sé si sean los medicamentos. Bueno, cómprame y mándame los medicamentos porque aquí no encuentro, en Guadalajara no había. Entonces mi papá llegaba, imagínate tú, llegaba y, ay, mijita, ya te compré 3 cajitas, aquí guárdalas, ¿no? Y entonces las cajitas se fueron multiplicando y yo sin tomarme el wow. medicamento y fueron pasando los días, las semanas, los meses, ¿verdad? Y yo, no hombre, los doctores, oye, ya le dimos a la dosis, ya estás perfecta, qué maravilloso. Sí, claro, yo regresé a mi casa, todo mundo feliz y contento, ¿verdad? Ya vas a poder hacer tu vida normal. Y yo, con esta comunicación con el Señor, aparte me hablaba, ¿verdad? Y yo dije, wow, me habla Jesús. Y yo, ay, Dios mío, o sea, ¿cómo haces en tu vida cuando estas cosas te empiezan a pasar cotidianamente, como algo real? Pues para no hacer el cuento largo y para que no se aburran las personas que nos están oyendo, por fin llega el momento porque yo le dije, Señor, pues tú me vas a decir cuando yo tenga que abrir esto, cuando ya no haya dudas.
Y efectivamente llega ese tiempo, ya había pasado, la verdad no me acuerdo si pasó un año o algo así, y en diciembre yo siento esa emoción de, de que ya era hora. O sea, ya habían pasado tantos meses que ya no había manera que me dijeran, ay, quién sabe qué pasó, ¿no? Ujú. No, pues hubo una sanación real. Y lo abro en Navidad. Claro que primero lo abrí en el cenáculo, Sí, porque creo que ellos se merecían sí, en el espíritu saber que fue ahí donde Dios me concedió y concedió la gracia para todos los que estábamos ahí, porque tengo la convicción que cuando Dios habla a una oración de intercesión, esa oración rebota para todos los que están ahí. sí. Entonces, lo abro en el cenáculo, pues todos muy felices y contentos, y luego lo abro en Navidad. Y claro que fue tú imagínate, estábamos en la noche de Navidad y mis papás, o sea, se quedan impactados y cambia completamente la realidad de nuestra fe en nuestra familia. O sea, tocó A esa todos. sanación a todos. Y ahí es cuando yo creo profundamente que el testimonio es maravilloso y Dios lo da para que toque otras realidades. Entonces, pues nada, mi papá así como, mijita, por favor, o sea, vete a checar, Claro, con la vete a duda. hacer los mapeos y todos los electroencefalogramas que necesites. Y no había ya daño. No. O sea, sí me los hice, sí se corroboró la sanación y bueno, continué mi vida hasta el día de hoy, pues dando gracias a Dios de este regalo tan maravilloso que fue completamente renacer, no solamente en la fe, sino en una vida física también, Claro. porque mi vida estaba pronosticada a ser pues algo miserable. Caos. Sí, sí, sí. Este, Oye, qué interesante. Yo cuando yo estaba así, o sea, me tenías ahí, porque, ojo, todo esto se platicó en la cena, la versión de Víctor, ¿no? Cuando le llama a su jefe y después, ahora sigues tú, y fue muy bonito escucharlo. Y, y después entramos en otros temas, evidentemente, porque con Lili sabemos que pues el conocimiento, la formación, es lo que te da la fuerza, y es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De estas personas que están en Argentina, como Agustín Laje, como la doctora Chinda Chinda, o Brandolino. sea, que hablan con verdad porque traen una formación y un intelecto para poder refutar cualquier cosa que les presentes. Ujú, Y hablan con la verdad, o sea, no se quedan callados, pues, o sea, son duros, ujú. pero porque tienen el conocimiento. Así es. Y este, algo de que me encantó de cómo desarrollaste tu filosofía de vida es de que eh, la ignorancia te paraliza. Y eso me encantó. Digo, bueno, sí, es real. Es como cuando tienes miedo, oye, pues si no tienes las herramientas que nos da Dios para enfrentar ese miedo, porque hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Hay el miedo a sobrevivir. Si un león te va a atacar y te paralizas, pues adiós. Ujú, Pero si tienes un conocimiento de que te va a atacar y ya sabes para dónde vas a correr, cómo le vas a hacer, o sea, en ese momento te activas y Dios te da esas herramientas, pero pues también tienes que tener, como dices tú, esa libertad de esa voluntad de hacerlo. Y hay otros miedos que por el desconocimiento es que nos paramos a quizás tener un debate amigable con alguna persona que esté perdida, ¿no? Quizás ese miedo a lastimarlos, pero pues la verdad duele ujú. muchas de las veces. ¿Estás de Sí, acuerdo? sí, sí, Entonces, sí. me encantó que empezaste, que fue esto de tu filosofía de vida, cómo lo desarrollas, donde la ignorancia te paraliza. Y también comentaste sobre, bueno, que me gustaría tocar porque hay mucho que aprender de ti. ¿Cómo es que llegas a estudiar el tema del apocalipsis, no? Porque creo que
pues mucha gente no habla, porque obviamente habla de todo lo que va a ir sucediendo en el mundo. eh, Cuéntanos un poquito más. O sea, ¿quién es el Apocalipsis de San Juan? Sí. Muy bien, Pues me tengo que ir un poquito atrás, no muy sé si bien. me lo Sí, sí, por permitas. favor, por favor. Bueno, precisamente para mí, ¿qué pasa en mi vida? Que cuando nos venimos a Mérida, pues tenía a mi hijo Víctor, que justo estaba en la adolescencia, 12, 13 años, y tengo 5 hijos, o sea, él es el más grande y tengo mi chiquita de 17 ahorita, o sea, se llevan 10 años. Wow. Entonces tengo 4 mujercitas y mi hijo hermoso, que lo amo con todo mi corazón. Y, y llego aquí a Mérida y mi realidad es que mi marido trabaja en la Ciudad de México. Mm, Entonces él tiene que ir y venir aquí a Mérida. Entonces yo me vi sola, me vi con 5 hijos. Digo, nunca he estado sola, ¿verdad? Porque va a claro, decir, claro, oye, no claro. inventes, o sea, no me quites del mapa. Sí, 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 sí. Siempre he tenido el apoyo de él, pero es una realidad que yo estaba aquí esos días sola y estaban pasando muchos cambios en la vida que yo no sabía cómo darles frente. Yo voy a unas charlas de inteligencia emocional y yo dije, wow, o sea, carezco de esto, ¿no? Y entonces se acerca a mí quien lo promocionó, que es la señora Adriana Vargas. Ella está como eh, dirigiendo las maestrías de ciencias de la familia y bueno, de otras cosas. Y me dice, ¿qué te pareció? Y yo, no, bueno, o sea, me encantó y creo que me falta todo de inteligencia emocional. Y me dice, ¿por qué no te metes a la maestría de ciencias de la familia? Y la verdad no era mi realidad en ese momento porque Víctor tenía que pagar muchas cosas, muchas Claro. colegiaturas y, y nuestros gastos eran bastante fuertes. Y le dije, no hay manera. Y me dice, sácame una cita con Víctor. Le dije, ok, Mm, hay que tener fe. claro. Y bueno, ellos platican, ¿no? Y fue algo súper cómico porque casi llegó la junta a decir, bueno, ¿cuánto puedes pagar, no? Sí, sí, sí. Ok, ok. Y él así como 100 pesos. Dale. Y Adriana le dice, no eran 100 pesos, ¿verdad? Pero Claro, le claro. dice una cantidad así, pues como que él piensa que Adriana le iba a decir que no. Mm, Y Adriana le dice, va, Víctor, wow. paga eso, ¿no? Y hacemos un crédito, que luego vemos cómo me lo vas a pagar, ¿verdad? Pero que Lili entre a la maestría. Es algo que siempre nos da risa, pero que le agradezco tanto a Dios que Adriana haya tenido esa visión de no dejar a una persona sin poder tener el alimento que es la formación. Sí. Y me parece extraordinario que tenga ella ese sentido tan nítido de las cosas. Pues total, de que empiezo con la maestría de ciencias de la familia y para mí la maestría fue un abrirme los ojos impactante. Todo lo que yo oía, yo decía, sí, qué maravilloso. Y hice de la maestría no una cosa de, ay, voy a ir y voy a aprender nada más digo, todas las que vamos creo que la necesitamos, ¿no? Sí. Eh, pero la activé en mi vida, la activé. Cada cosa que yo aprendía que no tenía en ese momento en mi familia, hice un cambio. Entonces hacía prácticas de todo lo que yo veía en mi familia. Y tuve la gracia de tener una gran compañera que es Claudia. Eh, la quiero mucho porque ella estuvo insistiéndome mucho en que yo fuera a sus clases de Biblia. Yo en ese entonces, pues, tenía otro carácter, etcétera, etcétera, con mucha soberbia, la verdad. Yo decía, bueno, ¿y esta señora qué me va a enseñar, verdad? Y entonces, bueno, me insistió por un año y hasta que
ella me cuenta que era la última vez que me iba a decir y justo yo siento en mi corazón que tengo que ir. Y voy y me topo con Pablo. Era una clase de San Pablo, de la conversión que él tuvo. Bueno, me enamoré de ese hombre. Estoy enamorada de San Pablo. O sea, me lo pude imaginar y yo dije, si lo hubiera conocido, claro que hubiera caído a sus pies, ¿no? Yo me lo imaginaba y me da mucha risa contarlo, pero se los tengo que contar, que claro que cuando tú ves la personalidad de Pablo, Sí, tú te imaginas un Thor, ya sabes, sí. acá súper fuerte, ¡ah! Autoridad Sí, y fortaleza. Y claro que no. Pablo era un judío, narizón, ya sabes, judío, así a fin de cuentas, y perdón para los judíos, pero no era muy guapo, mm, ¿no? Digo, hay judíos muy guapísimos que no sí, se sí, me sí. vayan a sentir. Pero esa personalidad me llamó muchísimo la atención y no sé, me complementé mucho con el querer saber por qué Pablo le había sucedido eso. Y entonces empecé a leer a Pablo. Y cambió mi vida completamente. Ahí empieza, precisamente a través de la maestría, pues este conocer, este cambio de mentalidad eh, y luego de encontrar la verdad en las Sagradas Escrituras. Mm, Realmente yo creo que toda la formación es buena, sí. pero donde, si a mí me preguntan, ¿dónde cambió mi vida radicalmente? Ha sido en las enseñanzas, en las Sagradas Escrituras. Ahí es donde Dios me ha podido guiar y me ha podido explicar eh, a cómo Él sabe que yo soy, eh, esa verdad y esa espiritualidad. Y entonces Claudia me pide que yo dé clases. Y yo le dije, Claudia, a ver, o sea, si entiendes que en mi vida, o sea, toda la vida he escuchado la palabra de Dios, pero Sí. para dar una clase no inventes. Sí, sí, porque Claudia, si la conoces en algún momento de tu vida, sí, sí puedes, ándale. Bueno, pues dije, Señor, o sea, ¿en dónde me estás metiendo? Y dije que sí. Dije que sí por esa pregunta, ¿tienes fe en mí? Porque creo que cuando tú menos capacitado estás para algo, la fe hace ver que es el Señor quien gobierna todo tu espacio. Yo siempre he tenido problemas de aprendizaje, y lo digo porque la gente piensa, porque sí leo mucho y la gente que me conoce sabe que le dedico mucho tiempo a esto, pero porque soy súper incapacitada. O sea, no tengo memoria fotográfica, no soy de las que entiende rápido, o sea, tengo que hacer mapas mentales, Mm, o sea, tengo que dedicarle. Y entonces, a la hora de decir que sí, ¿cómo te explico que para mí fue, pues tengo que aprender? Ese trayecto de mi vida fue tan difícil, Raúl, porque para mí el encontrarme con un alma, y yo le decía, Señor, por favor te suplico que si yo voy a perder a un alma porque no estoy capacitada para hablar de ti, quítame de aquí. mm, O sea, quítame, porque yo todavía estoy luchando con mi interior. sí, claro. O sea, entonces, por favor. Y pues no me quitaba y no me ha quitado. Y empiezo a estudiar muchísimo, pero de no dormir. Y entonces Claudia me dice, oye, ¿y si ponemos una escuela de Biblia? Y yo, no inventes, o sea, Espérame, ¿cómo espérame. vamos a poner una escuela de Biblia? Ella ya llevaba su tiempo dando clases, ¿eh? Claro. Llevaba años dando clases, pero yo recién iniciaba.
Sí, sí podemos y trabajamos muy bien juntas porque ella fue mi partner toda la maestría y la verdad es que la amo porque realmente, pensé que no nos íbamos a llevar y es una persona maravillosa. Bueno, el caso es de que, pues, ahora estúdiale más. Y eran días y noches enteros de estarme tratando de aprender y de Mm. apuntar y de hacer, eh, pues, lo que tenía que hacer para dar una clase, una. Y hasta que ya pasaron hicimos manuales, porque Okey. nosotros seguíamos, pues, y sigo siguiendo a Pepe González, que es un gran biblista de Guadalajara. Ese fue nuestro primer maestro, y le agradezco muchísimo todo lo que hizo y sigue haciendo por la gente que queremos aprender las Sagradas Escrituras. Y entonces nos entrevistamos con él y le decimos: "Oye, Pepe, pues fíjate que", porque él siempre invita a abrir escuelas de Biblia. Mm. Y le dijimos: "Pues sí, ya vamos a abrir una escuela de Biblia aquí en Mérida. Danos, por favor, pues todo ya sabes, los manuales para poder hacer la escuela". No, pues no hay. Entonces, ¿cómo que no hay? No, pues todo lo tengo aquí en la mente y entonces, pues él hacía sus clases y pues todo estaba grabado, pero no había nada escrito. Pues Claro. transcribe. Entonces transcribíamos todas las clases y hacíamos un manual, lo teníamos que leer, estructurar para hacer una clase de Biblia. Pues no la aventamos. Pero llegó un punto en donde ya no pude más, ni ella ni yo. Y empezamos a seguir también a otro gran maestro que le agradezco enormemente, el padre Ernesto María Caro, que fue el que nos abrió la puerta a una estructura, porque él hizo evangelización activa y está para todos los que quieren iniciar su formación bíblica, pues está en línea, es Mm. algo a lo que puedes accesar sin ningún problema, tiene todo bien estructurado. De hecho, Claudia ya está trabajando ahí en evangelización activa y da la diosidencia que tienen que cambiar al esposo de Claudia a Monterrey, porque el padre allá vive. Y las dos así de que, oye, ¿y si voy con el padre y le digo? Sí, le digo, por favor, o sea, ve y pide auxilio porque ya no podemos más. Sí. Y entonces así fue. Va con el padre, le cuenta nuestra historia y le dice, claro que sí, desde luego que sí, cuenten conmigo y nos da la apertura a poder tener todo el bagaje que él ya tenía para seguir con la escuela. Y fue maravilloso porque pues que te den ya algo hecho, Claro. bendito sea Dios, ¿no? Sí. Y así siguió dando, o sea, nosotros estudiábamos todo lo que él nos daba y empezamos ya como una escuela formal, este, pues con la mano del padre Ernesto María Caro y pues bendito sea Dios, logramos sacar las primeras generaciones. Pero bueno, a mí me deja Claudia con la escuela, la verdad, toda escuela implica muchas cosas, ¿no? Mucho trabajo eh, y planeación y todo esto. Y cuando Claudia se va a Monterrey, yo me quedo aquí con la escuela, pero pasa una situación familiar y yo digo, tengo que estar con mi familia. Sí. Entonces yo ya no tenía mucho tiempo para poder solventar el tiempo para la escuela y entonces yo le digo a Claudio, ¿sabes qué? Este tiempo lo necesito para reestructurar las cosas que tenemos que reestructurar y pues me da mucha pena, pero yo ya no puedo dar las clases ni puedo encargarme de la escuela. Y no hubo quien más se encargara, Mm. entonces sí se salió, sacamos pues la siguiente generación que también otra de las maestras, hay varias maestras que se quedaron dentro de evangelización y que siguen dando clases, pero ya dentro de evangelización, ya no como escuela de Mérida.
Ok. y pues bendito sea Dios. Pero ahí fue el semillero en mi corazón para esto. Cuando por fin llegó Apocalipsis, que ahora sí entramos en el tema, me enamoré de ese libro. Mm, Me enamoré. Yo dije, ¿por qué nadie habla del Apocalipsis? Es un libro que tiene 7 bendiciones. La primera, quien lee y escucha estas palabras, dichoso el que lee y escucha estas palabras. Nada más, ¿eh? sí. Empezando en los primeros versículos. ¿Quién lee o quién escucha el Apocalipsis? Y para mí, esa primera bendición se me grabó en mi corazón. Entonces yo dije, bueno, pues es un libro que la generalidad es que nadie habla de él, que pocos saben de él, pero Señor, pues si tú quieres, pues no sé mucho de esto, pero pues yo daré lo que tú me pongas. Y así empieza mi caminar en este libro. Y claro que cuando tú le dices que sí a Dios, lo vuelvo a decir, Él está con nosotros. Sí. O sea, activamente está con nosotros. Y Él me puso todo para que yo pudiera empezar a dar clases del Apocalipsis, porque claro que es un libro difícil, Sí. o sea, teológicamente es difícil, Claro. pero yo no lo quería ver de una manera tan teológica, Mm, porque para mí las Sagradas Escrituras me han hecho mi vida. Entonces es mi vida y si esas palabras se acercan a mí de una forma real, pues yo dije el Apocalipsis igual. ¿Por qué no? sí. Y así fue como empecé a dar estas clases. Claro que los sacerdotes que saben que me gusta el Apocalipsis, el padre Hernán, que él ya murió, que Dios lo tenga en su gloria, un gran sacerdote, un gran amigo, que cuando yo le conté que estaba haciendo esto, pues me llenó de información, ¿verdad? Me Mm, dijo, mira aquí está esto otro, los libros de Castellani. Castellani es un sacerdote que ya murió, pero que escribe del Apocalipsis y que pues yo no sabía nada de él en aquel entonces y bueno, me empieza a llegar información y tengo otro libro del padre Arriaga, que es otro teólogo. Hay muchos libros del Apocalipsis, la verdad es que hay libros para todo sí. y tengo varios como soporte, pero lo importante no para mí no es enseñar el plano teológico, Mm, que sí hablas de eso, sino enseñar qué es lo que Jesús quiso plasmar en el libro del Apocalipsis, porque es precisamente Jesús el que le dice a Juan, escribe. sí. Entonces Ok. yo dije, wow, empezando porque estamos escuchando las palabras de Jesús. Entonces, siempre que doy una clase del Apocalipsis, eso es lo que quiero. Generalmente me escuchan señoras, Mm, porque sí hay varones en mi clase, 1 o 2, que yo los llamo a que, por favor, o sea, sí, si que se unan quieren más, que se unan sí, más. claro, sí. El horario no está fácil porque, doy la clase en el Reino de 5:30 a 7 los lunes, Mm, y no es un horario, yo sé que no es un horario que puedan ir muchos señores sí, o jóvenes, ¿no? Me apena mucho, pero es el único horario que hay y, pues, ni modo, me tengo que sí, adaptar. sí, sí, sí. Este, pero cuando yo le hablo a las señoras de esas palabras que nos plasma Jesús a través de Juan, quiero que ellas lo puedan hacer vida, Mm, que les resuene en ellas, que cambien completamente esa visión del miedo y de ese caos que puede causar todo esto y que te paraliza y que precisamente sea el saber, el conocer esa palabra que te da toda esperanza
porque es una profecía. Apocalipsis significa revelación, es una profecía que sí o sí se va a cumplir. Y que para mí, cuando yo empecé a estudiar las Sagradas Escrituras, yo dije, qué lástima que nosotros no entendamos que nos tocó vivir en un tiempo tan maravilloso como este apocalíptico. Yo soy apocalíptica Mm. y le doy gracias a Dios que me haya tocado este tiempo. Porque así como en su momento, y me voy a revocar al inicio de las primeras profecías que profetizaban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, yo digo, imagínate, yo lo pongo como dos tipos de grupos de personas, ¿no? Los reyes magos, que eran personas de ciencia, es decir, ellos seguían las profecías, sabían de las profecías, estaban atentos a esa estrella que tenía el nombre del Mesías. Mm. Entonces, ellos supieron leer la profecía en su tiempo y estaban listos para recibirla. ¿Por qué? Porque tenían el conocimiento. Y estaba el otro grupo de personas que eran los pastores, que por gracia de Dios les llegó el mensaje. El Señor manda a unos ángeles para decirles esto y entonces que ellos se fueran a recibir a nuestro Señor. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿cuánta gente fue? Un puñadito, Sí, poca. poquita, de todo un pueblo que esperaba al Mesías, porque en aquel entonces todo el pueblo de Israel sabía de esas profecías, no era como ahorita que la verdad, tengo que decirlo, pero somos muy ignorantes de la palabra. Sí. No, a ellos lo sabían y estaban esperando y sin embargo no supieron leer la profecía. Y creo que eso es lo que pasa hoy con esta profecía. Por ignorancia no sabemos leerla. Y es una lástima que nos esté tocando vivir esta profecía, que claro, conforme pasa el tiempo, la profecía se va revelando más y más y más. De esta profecía hablan, incluyendo en el Antiguo Testamento, mucho se liga con el libro de Daniel. O sea, es una profecía que viene mucho, mucho, mucho atrás, pero que en su realización, pues nos toca a esta generación. Y por eso cuando se habla de los últimos tiempos, pues no es del fin del mundo del que se habla, es de un tiempo y así está toda nuestra historia. Sí. Inicia con un tiempo, finaliza un tiempo y vuelve a iniciar y vuelve a terminar. Y de esto habla el Apocalipsis. Y me fascina, ¿cómo te explico? Me fascina ver esta revelación en mi propia vida, Mm. porque nosotros ya estamos viviendo ese cataclismo, ¿verdad? Que muchos dicen, es que va a caer un meteorito. Pues Meteorito. más meteorito que lo que estamos viviendo en nuestra realidad, de valores, de ideologías, en donde ya el ser humano ni siquiera se visualiza como ser humano. Sí. O sea, más meteorito que ese, pues no lo sé, ¿verdad? Y Entonces, quieren ver qué día es. sí, sí, o sea, yo digo, pues ya lo tenemos el meteorito, ya se está, o sea, se está desmenuzando o se está fragmentando nuestra realidad. Se está acabando eso. Entonces, todo el mundo espera un cataclismo que no dudo que pudiera pasar. De hecho, están pasando muchos cataclismos. Sí. O sea, es una realidad que la naturaleza está reaccionando. Pero más cataclismo que lo que estamos viviendo esta generación, pues no sé. Y luego viene el transhumanismo, que eso ya, ya se podrá hablar en otra ocasión. Pero a lo que se apunta de una inteligencia artificial a una situación de humanos con chips y con
ya no tan humanos, Sí, pues también, ya se está viendo. pues no es apocalíptico eso. Sí, Entonces, cuando tú no puedes ver, y por eso creo que las Sagradas Escrituras te quitan un velo, o sea, la verdad de Dios te va haciendo que tú veas realidades que están, pero que en tu ignorancia no puedes ver. mm, Y por eso muchas veces la palabra es, dicen, la palabra es viva y eficaz y es como una espada. Claro que sí. Y yo en las clases me puedo dar cuenta que muchísimas personas, incluyéndome a mí cuando yo empecé a formarme en la verdad de Dios, te choca, te choca. O sea, te sientes agredido y dices, ¿qué está, qué está diciendo esta mujer? mm, O sea, ¿por qué dice eso? Porque claro, nuestra vida está desordenada. Y cuando entra Dios, todo lo ordena, Raúl. O sea, es lo primero que hace, ordenar tu vida. Y cuando Dios ordena una vida, hay dolor. claro. Claro que hay dolor. Y ese dolor y ese sufrimiento que nosotros sentimos y que a mí me da mucha risa porque mucho he escuchado cuando dicen, ay, es que me encanta todo este cambio y esta conversión y todo, pero me empezaron a pasar cosas. Pues claro, Pues claro, claro. claro que te empiezan a pasar cosas. ¿Por qué? Pues porque tienes que tomar la decisión de o ir para Dios o seguirte ensimismando en vivir tu control, tu vida, tus decisiones. Lo que se centra en ti solamente. ¿Qué es Exacto, la nueva era? exacto. Y es precisamente todo esto, lo que el mundo te está plasmando como verdad, todo esto te aleja de la verdadera verdad, Sí, aunque se oiga mal, ¿verdad? Pero es real. Entonces tú dices, claro que cuando te acercas a Dios hay muchísimo sufrimiento, porque te tienes que hacer violencia de todos los pensamientos y acciones que tú llevabas en tu vida como algo bueno sí. y que tú decías, pues yo vivo bien y no le hago daño Daño a a nadie nadie. Sí, sí, y sí. las mismas justificaciones, Sí, pero Dios no te pide eso. O sea, Dios te pide la santidad. Y la santidad es un cambio completamente en la realidad del mundo con la realidad de Dios. Dios no piensa como nosotros, no piensa así. Y eso es lo que yo me empecé a dar cuenta a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, para mí el Apocalipsis es el acto de amor más grande que Jesucristo ha tenido para esta generación, porque es poner la verdad frente a nuestros ojos, ¿verdad? Y entender que Dios nos está avisando que todo esto iba a pasar y cosas más terribles, porque el ser humano no se queda, o sea, el ser humano sigue queriendo controlar, sí, sigue queriendo ser Dios. Y en ese querer ser Dios, destruye todo. claro. Entonces, ¿qué es lo que viene a futuro? Pues un hombre Dios. Mm, Eso es lo que viene. ¿Qué es el anticristo? El Un hombre anticristo. Dios. Entonces, ¿qué nos va a tocar a nosotros y a nuestras próximas generaciones? Ese momento. Y si nosotros nos vamos otra vez al Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando los césares se proclamaban dioses, Dioses. pues ya tenemos nuestra historia. Claro. Y eso siempre ha pasado, ¿eh? Sí, O sea, no es que estemos viviendo, este, no, el ser humano siempre ha buscado controlar y ponerse por encima de Dios desde el pecado original. sí.
Entonces, tampoco nos tenemos que asustar, ni tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras. Este es nuestro tiempo y tenemos que estar listos para este tiempo, porque ya nosotros, bueno, tú estás mucho más joven, pero yo ya estoy en mis 50 y te puedo decir que a lo mejor me van a tocar 30 años más de esto, pero si hay algo que a mí me interesa, porque Dios lo ha puesto en mi corazón, en este llamado a la formación y al conocer, es para las próximas generaciones, Sí, que vean la verdad, que puedan vivir, sí, en este mundo caótico, pero con la verdad frente a ellos. sí. Haciendo ese cambio primero en ellos, centrándose en Dios y no en yo todo lo puedo, y que es algo que, híjole, eh, con lo que nos enfrentamos en el día a día, ¿no? De que es que tú puedes, y justo platicábamos aquí con las chicas hace unos días de que se nos dice tanto pues visualízate subiendo al podio y es como, es que tú puedes y quitas, o sea, quitas a Dios de la jugada, esa es una, pero la otra es, piensas que con el simple hecho de visualizarte y creerte que lo vas a lograr, se va a poder. Y hay tanta formación y tanta preparación previo a subirte a un podio, para ganar un premio, o sea, no es solamente Ujú, sentarte en tus laureles ay, voy a visualizar. Para nada. Es hacer lo que te corresponde como humano en tu formación, en tu ujú, preparación y lo demás dejárselo a Dios, en manos de Dios, ¿no? De que, Señor, si me voy a subir a ese podio es porque tú sabes el trabajo que he estado haciendo para llegar a este momento. Si en tu voluntad está que no me voy a desviar, un ejemplo, por tener ese primer lugar y ujú, por tener atención, ujú, o sea, pues que se dé, ¿no? Permítelo, pero si me va a desviar porque me voy a enaltecer y voy a estar con no, estos actos de soberbia, pues mejor, pues no lo permitas. ujú, Y es donde a veces les digo a las personas, oye, en este mundo emprendedor, en este mundo de negocios y demás, cuando nosotros pedimos con tanta fe, sí, la gente dice, es que yo le pido a Dios que me haga millonario. Sí, pero realmente estás preparado para, si Dios ahorita, les digo, no, si Dios ahorita te da $1,000,000, ¿sabrías multiplicarlo para honor y gloria a Él? O sea, ujú, no puedes, o sea, no estás preparado. Y la mayoría es, no, no, no estoy preparado. Claro que no. Entonces, ¿cómo pides algo para lo que no estás preparado? También Dios no quiere dártelo porque, oye, pues, para Él no es nada. O sea, te lo podría dar, pero ¿qué vas a hacer con Él? Te vas a perder. Y si te llega porque lo has estado pidiendo, quizás no le estabas pidiendo a Dios. Y también sabemos que el chanclas, pues puede hacer algo para ayudarte porque sabe que te va a tener comiendo de su mano, ¿no? Que vas a estar con los antivalores, o sea, de la fama, el poder, el dinero, y te vas a perder. Y esto es lo que pasa lamentablemente mucho en nuestro México, ¿no? O sea, en la política y demás, que todos buscan este poder, todos buscan tener el control de la sociedad, el que yo puedo llegar a ser Dios, ¿no? Que por ahí hay movimientos donde llegas a un ujú. cierto nivel y te consideras Dios y dices, guay, como dicen acá, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo? O sea, ¿para dónde vamos? Y digo, yo les digo, pues nomás te estás jugando la vida eterna, nomás es eso, ¿no? Y a muchos les cala, ¿no? Porque cuando ya tengo con algunos amigos que sabemos y tocamos temas profundos, les digo, pues señor, pues también el otro, el chanclas también te puede engañar y también se puede poner así como que es muy bello y un ser de Ujú. luz y ese crecimiento que estás teniendo, pues no se me hace del todo, pues que vaya conectado con Dios. Así que le digo, pues, tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado porque lo único que te estás jugando es tu vida eterna. Así es, ahorita que dijiste el chanclas, El innombrable. el innombrable. Sí, o sea, parte de toda esta verdad que Dios nos ha puesto en su palabra, pues es entender qué es lo que hace Él, ¿no? Ese chanclas, ¿verdad? Este personaje angélico que es una persona, hay que decirlo, es una persona espiritual, pero a fin de cuentas es una persona
pues que tiene una inteligencia mucho más grande que la que tenemos Nosotros. nosotros, pero nosotros tenemos la gracia. Claro. Así que, yo siempre le digo: "No, hombre, o sea, pues él será muy inteligente, pero nosotros tenemos la gracia de Dios que supera por mucho esa inteligencia". Sí. Entonces, esto que tú dices, parte de entender y de vivir esta formación a la que estamos llamados aparte. Mm. O sea, nuestro Señor nos llama a conocer. Por ahí yo te puse una cita de Oseas que dice que mi pueblo perece Por por falta falta de de conocimiento. conocimiento. Sí. Entonces, yo digo, hay que entender que cuando uno se niega a la verdad, y hoy el relativismo es como la defensa de todas las verdades, ¿no? No, no, tú tienes tu verdad y yo Claro. tengo la mía, y sí, yo no me meto con tu verdad y tú no te metas con la mía. Pero a fin de cuentas, lo único que hace el relativismo es defender una mentira, tu mentira, Claro. ¿verdad? Y Sí. entonces, algo que parece muy bueno, ¿no? De defender tu verdad se convierte en algo terrible. Sí. Entonces, este chanclas, que es muy astuto, muy mentiroso, entra en nuestra vida muy sagazmente. Y por eso para mí la ignorancia ha sido un tema, porque es en la ignorancia que él entra. Sí. Y como tú dices, se hace pasar por alguien de luz, por eso pues es Lucifer, ¿no? Sí. Wow. Entonces, se hace pasar así y te muestra las cosas de Dios, pero torcidas. Mm. Entonces, en algún momento, este, Salvatore Martínez, que es un gran hombre también, que Dios lo bendiga por toda la formación que ha dado y por su vida, le preguntaron que si el chanclas podía hacer parecer una sanación. Mm. Y él dijo, sí, Claro. sí. O sea, los carismas que da el Espíritu Santo, él los puede torcer y parecer que son carismas. Mm. Tú imagínate que nosotros en nuestro círculo que estamos persiguiendo la santidad y no sepamos esto. Sí. Sí. La importancia de la Qué formación. peligroso, Raúl. Claro. Y es Claro. por eso que cuando tú entras en los sacramentos, en la formación en la palabra, en la oración, o sea, la vida de oración en el católico, que somos cristianos, hay que decirlo, Sí. es la oración. Ese es nuestro alimento, aparte de la Eucaristía, que es realmente el alimento real, pero sin oración eso se queda muy flat. Sí. Sí. Entonces, todo este conjunto de cosas hace que nosotros podamos verdaderamente luchar. Porque si tú no tienes la formación, o sea, no tienes este conocimiento que el enemigo puede hacer todo esto, no tienes un director espiritual, por ejemplo, ¿verdad? Yo les digo, o sea, lo primordial es seguir una vida sacramental de oración, de sacrificios, de ayuno, porque tenemos que reparar Sí. también, ese es otro tema. Pero aparte tenemos que tener un director que nos ayude a discernir todas nuestras situaciones de vida, lo que vivimos en nuestra realidad espiritual. Y ahí, este, pues yo he encontrado como este poder avanzar, ¿no? Yo digo que siempre mi primer director espiritual es mi marido. Él siempre me da el buen flag, la buena bandera para Ujú. ir por un camino o por otro. Y le agradezco enormemente a Carlita Patiño, una consagrada que es mi directora, Carlita es hermosa. que siempre está muy atenta y muy servicial en la ayuda, pero me ha ayudado mucho a poder tomar
decisiones que para mí han sido como un punto, ¿no? De a ver para dónde me voy. Pero imagínate tú que nuestra vida no la concibamos con esta realidad. Como muchos dicen, no, hombre, yo prefiero siempre ver a Dios y del demonio no me digas nada. Claro, claro. Y yo digo, ay, qué mello, qué miedo. Sí, Imagínate meterte a una batalla, sí. ¿no? Y aquí podremos sacar a San Ignacio, a una batalla sin saber ni con quién estás luchando, Claro, ni saber tú que eres el sargento, sí. este, usar un arma, Mm, ¿no? Pues vas a ser el primero que mueras. sí. Entonces yo digo, a ver, me dice Arturo, Arturo Gutiérrez, ya Sí, sabes que le va a ver. Yo digo, claro que tenemos que saber de batalla espiritual. Claro que tenemos que saber de nuestro enemigo. Y no para darle un lugar a nuestro enemigo, que ujú, no lo tiene, ¿eh? Pero él está ahí. O sea, ni modos. Entonces, ese es parte también de algo que hace ya bastantes años me doy cuenta a través de las Sagradas Escrituras que existe ese enemigo, claro. que es verdad, que es real, que no es, ah, bueno, si no lo volteo a ver, entonces a mí no me va a hacer nada. Sí, sí, claro, claro, claro. Claro que no, o sea, él te hace siempre algo cuando puede hacerte y cuando Dios lo permite para un aprendizaje. Claro. Y empecé a, le dije a Dios, Señor, yo necesito que me muestres las acciones que puede hacer este enemigo. Y entonces me voy con la siguiente cita que te mandé de Eclesiástico, que te dice que a nuestro alcance está la vida o la muerte, lo bueno y lo Mm, malo. Y que tan solo con estirar la mano, tú decides. Y ahí, esas 2 citas para mí son primordiales en mi vida. ¿Por qué? Porque uno, me di cuenta que el conocimiento es algo a lo que estamos llamados naturalmente. Dios nos llama a conocer. Y segundo, nuestras decisiones se basan en ese conocimiento. mm, Entonces, tus decisiones serán buenas o malas alrededor de lo que tú conoces. correcto. Entonces, si conoces poco del tema, pues decidirás conforme a eso, ¿verdad? Y Hola. tú, sí, y tú verás los frutos de tus decisiones, desde luego. Claro. Entonces, Dios no es un Dios que te ponga en un laberinto que se llama vida para que como ratoncito corramos, ¿verdad? Y nos topamos y nos topamos con otro, con otro. No, Dios nos pone en una línea, en un camino, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Nos está diciendo que si nosotros lo seguimos a Él, entonces tenemos la verdad y la vida eterna ya Mm, aseguradas, es promesa. Y yo entendí que si a mi alcance de mi mano, estás hablando que esa palabra es bien fuerte, ¿eh? O sea, no nos está diciendo que tienes que hacer un gran esfuerzo. O sea, solo estira tu mano y vas a poder tú decidir si quieres vivir o morir, si quieres lo bueno o lo malo. Y no digas que o sea, que Dios te ha impulsado al pecado, porque eso no es verdad. claro. Porque Él nos ha puesto en la verdad. Y quien sigue la verdad no se equivoca, ¿eh? Sí. Podrá sufrir la verdad, sí, pero no te equivocarás. Entonces, pues eso ha marcado, Raúl, mucho
de mi caminar diario, porque siempre hay cosas en la vida que Dios te muestra, eh, y que por eso yo digo, Él está tan presente en mi vida, que cada situación que voy viviendo, pues con mi esposo, con mis hijos, con mi comunidad, con mi realidad aquí cerquita, o sea, pues es eso, estirar mi mano y decir, ¿qué es lo que yo estoy escogiendo? Y entonces he optado por escogerlo a Él. Esa es mi opción de vida. Eh, no encuentro otra. Sinceramente, yo viví, eh, pues todo aquel que me conozca desde chica, pues yo no fui una niña tan abierta y tan, más bien era muy penosa y muy miedosa. Y tuve muchas situaciones en mi niñez y mi adolescencia, pues, más bien era como enojona y cosas así, ¿no? Con carácter muy fuerte, entonces no todo el mundo se me acercaba, ¿verdad? Este, con metas muy, o sea, muy segura en eso, pues. Como que nunca fui muy vacilante, pero siempre con mi interior con heridas profundas. Y cuando yo veo esto, de verdad que para mí, yo dije: "Guau". Siempre entendí que Dios estaba en mi vida, eso nunca tuve, dudas, pero el punto es cómo yo veía que estaba. Sí, Y hoy me doy cuenta que Él está aquí, ahorita, real, tocándonos, ayudándonos, resolviendo también con nosotros, porque para eso tenemos a nuestros ángeles de la guarda son maravillosos. sí, Entonces, esa realidad espiritual, que es una realidad de vida de nosotros. O sea, nosotros tenemos un mundo material y un mundo espiritual conjunto. Ojalá que todas las personas que nos están oyendo puedan visualizar esto en su vida diaria. No estamos solos, claro. no estamos solos. Tenemos un mundo, un mundo. O sea, no hay que perderse en eso, un mundo espiritual que está ligado a nosotros y que aparte Jesús nos lo dice. O sea, no somos de este mundo. Claro. O sea, nuestro mundo nos está esperando. Entonces, cuando tú crees eso, no solamente crees en Él, sino crees lo que Él dice, Sí. todo empieza a cambiar. Todo, 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 absolutamente todo. Por eso se dice que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Así es. Yo esa frase, la tengo como marca de vida, Ujú, siempre la digo porque, yo me di cuenta de eso. claro. Generalmente cuando le dices a la persona: "¿Tú crees en Dios?". "Sí, claro". Sí, sí, sí. Ajá. Y y Y le crees. y le sí, pero le crees es Su palabra. siempre me dicen: "¿Cómo sabes que es su voluntad?". ¿No? Porque se dice: "Hay que hacer la voluntad de Dios". Sí, Y me dice: "Tú, Liliana, ¿tú cómo sabes qué es su voluntad?". Y le dije: "Pues porque ella no la dijo". Por eso creerle a Él es leer sus palabras, que ya está ahí plasmada, la revelación ya está, no hay nada que tengamos que inventar. sí, Entonces, su voluntad está plasmada en esa palabra y luego Él te dará mociones internas a ti como su hijo amadísimo, real, ¿verdad? Para que tú en esa palabra la personaliza Él y te dice, ah, mira, y te doy esto a ti para que tú la puedas realizar, para que tú puedas realizar eso que te estoy diciendo en tu persona. Entonces, esa palabra se convierte en muchas otras palabras que Él te dice en lo personal a ti y por eso a ti
alguna palabra de la Biblia, te dirá muchas otras cosas diferentes que a mí. Claro, sí, Y es ininterminable la palabra de Dios. correcto. Qué bonito. Tienes ahí, no nos va a alcanzar el tiempo. Tenemos, de verdad, tienes que aceptarme más invitaciones. Claro. Y para ir terminando, porque llegamos también no quiero que quieran estar aquí todo el tiempo, sino quiero que vean parte 2, parte 3, que regresen y nos digan por aquí, oye, ¿cuándo viene otra vez Lili para que nos enseñe ahora de algo? Porque hay temas que tienen que conocer y no van a decir que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, ¿no? No pueden decir que no tuvieron acceso al conocimiento porque hoy es a lo que tenemos acceso. Y especialmente lo tenemos ahí, ¿no? Clarito lo ha dicho Lili en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero siempre cerramos con una pregunta que yo sé que tú vas a dar una respuesta magnífica. Y es para ti, ¿qué es la fe? Pues yo creo que ya lo dije. O Sí, sea, la fe es esa certeza de esos acontecimientos que, que tú ves y luego pasarlo a la realización de lo que tú crees en tu interior, pero que no lo ves. claro, O sea, no estás viendo cómo se va a hacer eso, pero en tu interior está la emoción de que sí puede pasar. Entonces, para mí eso es la fe. Digo, las Sagradas Escrituras lo dicen mucho mejor, ¿verdad? Pero yo lo he vivido. claro, O sea, yo he vivido ese tienes fe en mí y lo sigo viviendo todos los días. Hay muchísimas cosas en nuestra vida que las vemos imposibles, imposibles. No solamente en las enfermedades, eh, hay mil situaciones en una familia, tú eres papá de dos sí, hermosos bebés, que muchas veces dices, ¿cómo voy a sacar esta situación adelante? Pero en tu corazón sabes qué va a pasar, claro, sabes que lo vas a sacar, porque ese es Dios actuando en ti. Y Él te dice, tranquilo, confía, va a pasar. Tienes que vivir este proceso, pero este proceso se vive para que tú entiendas la grandeza de Dios y entiendas cómo Él actúa en ti. Para mí eso es la fe. muy bien. Me encanta. Lili, pues agradecerte por tu tiempo y espero que te hayas disfrutado el cafecito. Ah, Ya buenísimo. tú me dirás cuándo quieres venir otra vez para que te tomes otro café diferente, pero también te va a encantar. Cuando tú me digas. Muchas gracias, que Dios te bendiga Gracias a ti. y pues nos vemos en la próxima. ¿Te Nos parece? vemos en la próxima. Y ya lo saben, si les gustó el capítulo, déjenle por ahí en los comentarios, activen la campanita y si quieren conocer a Lili, quieren escuchar esta escuela de Biblia que está por acá en Mérida y demás, mándenos un mensaje y con muchísimo gusto los ponemos en contacto. Que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo capítulo.